La noche del 24 de junio de 1767, mientras las órdenes selladas del rey Carlos III viajaban hacia cada rincón de la Nueva España, un hombre caminaba solo por los corredores de una hacienda que pronto dejaría de existir. En sus manos llevaba un secreto que valdría más que la vida de cualquier hombre, un mapa hacia millones en oro y plata acumulados durante más de un siglo. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre la obediencia absoluta a tu juramento o la salvación de cientos de almas inocentes que dependen de ti? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento sobre tesoros perdidos. Es la historia de cómo una decisión tomada en una sola noche cambió el destino de un pueblo entero, y por qué hasta el día de hoy, en las ruinas de aquella hacienda, nadie se atreve a excavar bajo la capilla abandonada. Si historias como esta te llegan al corazón, suscríbete a Cuentos de la Tierra. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y continuemos con este increíble relato. La hacienda de San Ignacio había sido durante 127 años el corazón económico de la región. Sus campos de trigo se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sus molinos nunca dejaban de girar, y su ganado era el más fino de toda la provincia. Pero lo que pocos sabían era que bajo sus bodegas, en cámaras selladas que solo 3 hombres conocían, reposaba la verdadera riqueza: barras de plata de las minas de Zacatecas, monedas de oro acumuladas década tras década y objetos sagrados de valor incalculable. El padre Eusebio Valenzuela había administrado San Ignacio durante 12 años. Era un hombre de 52 años, de manos callosas por el trabajo y ojos que habían aprendido a leer tanto las Escrituras como el cielo antes de las lluvias. Los indígenas de la hacienda lo llamaban Padre Justo, porque nunca había levantado el látigo, y las viudas del pueblo cercano lo bendecían porque San Ignacio les daba trabajo cuando sus propios hombres habían muerto en las minas. Aquella tarde de junio, mientras el sol caía como cobre fundido sobre los cerros, el padre Eusebio estaba en su oficina revisando los libros de cuentas, cuando escuchó el galope de caballos aproximándose con urgencia. Su corazón se detuvo. Había estado esperando ese momento durante meses, desde que los rumores comenzaron a llegar desde la Ciudad de México. Casimiro, el mayordomo indígena que había servido en la hacienda desde niño, entró sin aliento. «Padre, vienen soldados, muchos, y traen órdenes selladas del virrey». El padre Eusebio cerró el libro lentamente. Sus manos no temblaban, pero su alma sí. ¿Cuántos? 20 hombres armados. Los encabeza un capitán con uniforme de gala. Lo que nadie imaginaba era que esas órdenes selladas no solo expulsarían a los jesuitas de la Nueva España, sino que desencadenarían una cacería de tesoros que duraría siglos. El capitán Cipriano Gallardo desmontó de su caballo frente a la entrada principal de San Ignacio con la rigidez de un hombre que cumple órdenes que no comprende del todo. Era un oficial veterano, curtido en campañas contra rebeliones indígenas, pero esta misión le resultaba extraña. No había enemigos que combatir, solo sacerdotes que arrestar. El padre Eusebio salió a recibirlo al patio central, donde la fuente de cantera tallada reflejaba los últimos rayos del sol. Alrededor, los trabajadores de la hacienda se habían detenido en sus labores, observando en silencio. «Padre Eusebio Valenzuela, supongo», dijo el capitán sin desmontar todavía. «El mismo. Bienvenido a San Ignacio, capitán. ¿En qué podemos servirle?» Gallardo finalmente desmontó. Extrajo un documento sellado con lacre real de su casaca. «Traigo órdenes directas de Su Majestad, el rey Carlos III. Por decreto real de 27 de febrero de este año, la Compañía de Jesús ha sido suprimida en todos los dominios españoles.
Usted y todos los miembros de su orden tienen 24 horas para reunir sus pertenencias personales. Mañana, al mediodía, será escoltado hasta el puerto de Veracruz para su expulsión de la Nueva España. El silencio que siguió fue más pesado que las campanas de la iglesia. Jacinta Montes, una viuda que trabajaba en las cocinas de la hacienda con sus 3 hijos, dejó caer el cántaro que llevaba. El ruido de la cerámica rompiéndose resonó como un mal presagio. ¿24 horas? Preguntó el padre Eusebio, con una calma que no sentía. ¿Y qué será de la hacienda, de la gente que depende de ella? La hacienda pasa a manos de la corona, será administrada por autoridades civiles hasta su venta. La gente, el capitán, vaciló por primera vez. La gente tendrá que arreglárselas. Pero lo que el capitán Gallardo no sabía era que San Ignacio sostenía no solo a los 147 trabajadores de la hacienda, sino a todo el pueblo cercano. La escuela donde 60 niños aprendían a leer, el hospital donde la hermana boticaria curaba a los enfermos, los préstamos sin interés que mantenían vivas las pequeñas parcelas de los campesinos. Sin San Ignacio, el pueblo moriría en menos de un año. Esa noche, el padre Eusebio no durmió. En su celda espartana, iluminada apenas por una vela de sebo, tenía frente a él 3 objetos que representaban su terrible dilema. El primero era su rosario, gastado por décadas de oraciones. Representaba su voto de obediencia absoluta a la Compañía de Jesús y, por extensión, a la corona española. El segundo era una lista con 147 nombres, cada hombre, mujer y niño que trabajaba en San Ignacio. Familias enteras que no tenían otro sustento. El tercero era una llave de hierro forjado. La llave de las cámaras secretas bajo la bodega principal. Casimiro entró silenciosamente, como había hecho 1000 veces en los últimos 12 años. «Padre, la gente está reunida en la capilla. Quieren hablar con usted». El padre Eusebio se puso de pie, guardando la llave en su sotana. La capilla de San Ignacio estaba abarrotada. Hombres con sombreros en las manos, mujeres con rebozos cubriendo sus cabezas, niños con ojos grandes y asustados. Jacinta Montes estaba en primera fila, con su hijo menor aferrado a sus faldas. «Padre», dijo Jacinta con voz quebrada, «dicen que lo van a llevar mañana. ¿Es verdad?» «Es verdad, hija». Un murmullo angustiado recorrió la capilla. «¿Y nosotros qué vamos a hacer?», preguntó Casimiro. «Don Plácido Rentería ya anda diciendo que cuando la corona venda San Ignacio, él la va a comprar. Y todos sabemos cómo trata a su gente. Don Plácido Rentería era el hacendado vecino, dueño de 3 haciendas donde el látigo sonaba más que las campanas de la iglesia. Rico, ambicioso y con conexiones en la capital que le permitían conseguir lo que deseaba. Lo que sucedió después nadie lo esperaba. El padre Eusebio subió al púlpito y miró a su gente. En ese momento tomó una decisión que lo perseguiría el resto de su vida. Escúchenme bien. San Ignacio tiene recursos que la corona ignora. Si esos recursos cayeran en manos de don Plácido, los usaría solo para su beneficio, pero si quedaran protegidos, podrían sostener a este pueblo durante generaciones. El silencio era absoluto. Todos entendían lo que el padre Eusebio no estaba diciendo directamente. «Pero necesito que entiendan algo», continuó. «Lo que estoy considerando hacer va contra mi voto de obediencia. Es, técnicamente, un robo a la corona. Y si alguna vez se descubre, las consecuencias serán terribles». Casimiro se puso de pie. «Padre, usted nos ha cuidado durante 12 años. Ha curado a nuestros enfermos, educado a nuestros hijos, y nunca nos ha tratado como esclavos, sino como hermanos. Si la corona lo expulsa, entonces la corona no merece lo que usted ha construido aquí.
Un murmullo de aprobación recorrió la capilla. Pero entonces, desde el fondo, una voz interrumpió. Era don Plácido Rentería, que había entrado sin que nadie lo notara. ¡Qué conmovedor, padre Eusebio! Pero hay un pequeño problema con su plan. Don Plácido avanzó por el pasillo central de la capilla con la arrogancia de quien sabe que tiene el poder de su lado. Era un hombre corpulento, de bigotes encerados y ojos de halcón. Vine a presentar mis respetos y despedirme del estimado padre Eusebio, dijo con falsa cortesía. Pero veo que planea algo interesante. Recursos ignorados por la corona, protegidos para el pueblo. ¡Qué noble! Y qué conveniente para mí. El padre Eusebio bajó del púlpito. Don Plácido, esto no le concierne. Oh, pero creo que sí. Verá, mañana presentaré una oferta formal para comprar San Ignacio antes de que salga a subasta pública. Tengo los contactos necesarios en la capital, y cuando sea el dueño legal, todo lo que hay en esta hacienda será mío, incluyendo cualquier recurso oculto. Esta hacienda no está en venta todavía, replicó Casimiro, pero lo estará, y cuando lo esté yo la compraré, a menos que... Don Plácido miró directamente al padre Eusebio. A menos que el buen padre quiera hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Usted me dice dónde están esos recursos, yo los recupero, y les doy el 20% a ustedes. Es generoso, considerando que de otra forma no tendrán nada. La propuesta era una trampa y todos lo sabían. Don Plácido no era hombre de cumplir su palabra. Tiene hasta mañana para pensarlo, padre, dijo don Plácido, dándose la vuelta. Después de todo, en 24 horas usted estará camino a Veracruz y yo seré el nuevo dueño de San Ignacio. Piénselo bien. Cuando don Plácido salió, el padre Eusebio supo que el tiempo se había acabado. Tenía que actuar esa misma noche, y entonces, cuando todo parecía perdido, tuvo una idea que era tan brillante como peligrosa. Si conoces a alguien que ama las buenas historias, comparte este cuento. Así como se compartían los relatos alrededor del fogón, mantenemos viva nuestra tradición. A la medianoche, en la bodega principal de San Ignacio, se reunieron 5 personas. El padre Eusebio, Casimiro, Jacinta y 2 trabajadores de confianza llamados Leandro y Fermín. Afuera, los soldados del capitán Gallardo montaban guardia, pero no vigilaban las bodegas. Todavía no sabían lo que había bajo ellas. El padre Eusebio abrió una trampilla oculta bajo sacos de trigo. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. Lo que van a ver no debe salir nunca de aquí, dijo. Ni siquiera a sus hijos, no hasta el momento correcto. Bajaron con antorchas. La cámara secreta era más grande de lo que esperaban. Barriles llenos de monedas de plata, cajas con barras de oro marcadas con el sello de la compañía, cálices de oro y plata, candelabros incrustados de piedras preciosas, ornamentos sagrados acumulados durante más de un siglo. Jacinta ahogó un grito. ¡Madre de Dios! Esto, dijo el padre Eusebio, es el resultado de 127 años de trabajo honesto y administración cuidadosa. No es robado, es ganado con el sudor de generaciones de jesuitas y trabajadores, y don Plácido Rentería no pondrá sus manos sobre ello. ¿Qué quiere que hagamos, padre?, preguntó Leandro. Vamos a dividir el tesoro. La mayor parte la esconderemos en un lugar donde nadie la encuentre. Una parte más pequeña la dejaremos aquí, suficiente para que don Plácido la encuentre y piense que es todo. ¿Y si tortura a alguien para saber dónde está el resto?, preguntó Fermín, con miedo real en la voz. El padre Eusebio sacó un pergamino en blanco de su sotana. Por eso voy a hacer algo que va contra todo lo que he jurado como sacerdote. Voy a crear un mapa falso. Si don Plácido presiona demasiado, le darán ese mapa, lo mandará a buscar durante años en lugares equivocados.
¿Y el mapa verdadero?, preguntó Casimiro. Ese lo llevaré conmigo. Y cuando llegue el momento correcto, cuando haya alguien digno de confianza que pueda usar estos recursos para el bien del pueblo, ese mapa encontrará su camino de regreso. Sin saberlo, con esas palabras, el padre Eusebio acababa de crear una leyenda que duraría siglos. Trabajaron toda la noche, movieron barriles, cargaron cajas, excavaron bajo la capilla donde nadie se atrevería a profanar terreno sagrado. Dejaron suficiente oro y plata en la cámara original para que pareciera un descubrimiento importante, pero se llevaron 3/4 del tesoro real. Al amanecer, cuando las campanas de San Ignacio sonaron por última vez bajo administración jesuita, el padre Eusebio había terminado. Tenía 2 mapas en su sotana, uno falso que mostraba ubicaciones inventadas y uno verdadero que solo él podía descifrar, pero el destino tenía un giro más preparado para esa mañana. El capitán Gallardo llegó puntual al mediodía, como había prometido. El padre Eusebio esperaba en el patio principal con una pequeña bolsa de cuero que contenía sus únicas posesiones: un rosario, una Biblia, ropa de repuesto y los 2 mapas ocultos en el forro de su sotana. «Es hora, padre», dijo el capitán, con un respeto que no había mostrado el día anterior. «Estoy listo». Pero antes de que pudieran partir, don Plácido Rentería apareció de nuevo, esta vez acompañado por el alcalde mayor de la provincia. «Capitán Gallardo, tengo una orden judicial para inspeccionar San Ignacio antes de que el padre Eusebio se vaya. Hay rumores de que los jesuitas escondieron recursos que pertenecen legalmente a la corona». El capitán frunció el ceño. «¿Rumores? ¿De quién?» «Míos», dijo don Plácido sin vergüenza. «Y tengo derecho legal a verificarlos». El corazón del padre Eusebio latió con fuerza, pero su rostro permaneció sereno. «Adelante, don Plácido, inspeccione lo que guste». Don Plácido, acompañado por 6 de sus hombres y el alcalde mayor, fue directo a las bodegas. El padre Eusebio lo siguió con calma aparente, pero por dentro rezaba como nunca en su vida. Cuando don Plácido encontró la trampilla bajo los sacos de trigo, su sonrisa fue de triunfo puro. «¿Y esto qué es, padre?» «Una bodega antigua. Se usa para almacenar grano en tiempos de sequía». Don Plácido bajó con una antorcha. Los minutos que siguieron fueron los más largos de la vida del padre Eusebio. Cuando don Plácido regresó, traía en las manos una barra de plata. «¡Miren esto! Sabía que escondían riquezas. Capitán Gallardo, esto es propiedad de la corona. Debe quedar registrado». El capitán, incómodo con la situación, pero obligado a cumplir con la ley, inspeccionó la cámara personalmente. Encontró los barriles de monedas y las cajas que el padre Eusebio había dejado intencionalmente. «Es considerable», admitió el capitán. «Debe ser registrado y entregado al virrey». «O vendido junto con la hacienda», agregó don Plácido rápidamente. Lo que don Plácido no sabía era que acababa de encontrar menos del 20% del tesoro real. El resto dormía bajo la capilla, en una cámara que nunca descubriría. El padre Eusebio fue escoltado fuera de San Ignacio esa tarde. Mientras se alejaba a caballo, miró hacia atrás una última vez. Casimiro estaba en la entrada, con un pañuelo en la mano en señal de despedida. Sus ojos se encontraron por un segundo, y en ese segundo el padre Eusebio supo que su plan había funcionado. Pero también supo que nunca volvería a ver San Ignacio. Y entonces, cuando el polvo del camino cubría ya la vista de la hacienda, sucedió algo que nadie esperaba. 3 días después, en el camino hacia Veracruz, el capitán Gallardo cabalgó junto al padre Eusebio. Habían acampado para pasar la noche cerca de un río con piedras lisas que brillaban bajo la luna. «Padre Eusebio»,
dijo el capitán en voz baja. Sé que escondió algo. El padre Eusebio no respondió inmediatamente. Removía el fuego con un palo, observando las chispas elevarse hacia el cielo estrellado. ¿Por qué lo dice, capitán? Porque he inspeccionado suficientes haciendas jesuitas en los últimos meses. San Ignacio era la más rica de la provincia. Lo que encontramos no es suficiente. No para 127 años de acumulación. Quizás no éramos tan ricos como se rumoraba. O quizás, el capitán se inclinó hacia adelante, usted hizo lo que cualquier hombre con conciencia habría hecho. Protegió a su gente. El padre Eusebio miró al capitán a los ojos. Había esperanza genuina en ellos, no amenaza. ¿Por qué me dice esto? Porque tengo un hermano menor, padre. Vive en un pueblo sostenido por una hacienda jesuita en Querétaro. Cuando los padres sean expulsados de allí también, mi hermano y su familia no tendrán nada. Así que comprendo por qué un hombre haría lo que creo que usted hizo. Hubo un largo silencio, interrumpido solo por el crepitar del fuego y el murmullo del río. «Si hubiera hecho tal cosa», dijo finalmente el padre Eusebio, «habría necesitado asegurarme de que los recursos llegaran a las manos correctas en el momento correcto. No inmediatamente, porque don Plácido está vigilando, pero en el futuro, cuando sea seguro». ¿Y cómo aseguraría eso? El padre Eusebio sacó lentamente uno de los mapas de su sotana. El falso. Este mapa muestra ubicaciones equivocadas. Si don Plácido tortura a alguien, le darán una copia de este. Lo mantendrá ocupado durante años, buscando en los lugares incorrectos. El capitán asintió, comprendiendo. ¿Y el mapa verdadero? Ese debe llegar a manos de alguien de confianza. Alguien que no lo use para enriquecerse, sino para sostener al pueblo cuando don Plácido finalmente muestre su verdadera naturaleza. El padre Eusebio sacó el segundo mapa, el verdadero. En él, con tinta cuidadosa, había marcado la ubicación exacta bajo la capilla, con claves que solo alguien familiarizado con la historia de San Ignacio podría descifrar. «Capitán Gallardo», dijo el padre Eusebio, «usted es un hombre de honor. Si le confiara este mapa, ¿lo guardaría hasta el momento correcto? ¿Lo entregaría a Casimiro o a su hijo cuando sea seguro?» El capitán Gallardo tomó el mapa con manos que temblaban ligeramente. «Podría ser arrestado por esto. Lo sé. Por eso se lo pido como un favor entre hombres, no entre un sacerdote y un soldado, entre dos personas que han visto suficiente injusticia en este mundo». El capitán guardó el mapa en su propia casaca, bajo el uniforme. «Lo guardaré, padre, y cuando llegue el momento, lo entregaré. Tiene mi palabra». Lo que ninguno de los dos sabía era que ese momento llegaría mucho más tarde de lo que imaginaban y de una forma que nadie esperaba. Pasaron 20 años. El padre Eusebio Valenzuela murió en el exilio en Italia en 1787 sin volver a ver la Nueva España. Don Plácido Rentería compró San Ignacio, pero nunca encontró más tesoro que el de la primera cámara. Gastó una fortuna en excavaciones inútiles, siguiendo el mapa falso que alguien le había vendido, buscando en lugares que nunca existieron. La hacienda de San Ignacio decayó bajo su administración cruel. Los trabajadores huyeron. Los campos se secaron, y para 1800 era solo una sombra de su antigua gloria. Pero el pueblo cercano sobrevivió, porque Casimiro, que había guardado el secreto durante 2 décadas, finalmente recibió una carta. Venía de un anciano capitán Gallardo, ya retirado, que cumplía su promesa. Dentro del sobre estaba el mapa verdadero, junto con una nota: «Es hora». Casimiro y sus hijos excavaron bajo la capilla en ruinas una noche de luna nueva. Encontraron las cámaras exactamente donde el mapa indicaba,
Con ese tesoro, compraron tierras para las familias del pueblo, establecieron una escuela permanente y crearon un fondo que sostendría a generaciones futuras. Nunca lo hicieron público, nunca se volvieron ricos ostentosamente. Usaron los recursos exactamente como el padre Eusebio había planeado, para el bien común, para la dignidad de su gente, para la supervivencia de su comunidad. Don Plácido Rentería murió en 1805, arruinado por sus búsquedas obsesivas del tesoro que nunca encontró. San Ignacio fue abandonada, sus edificios se convirtieron en ruinas, y con el tiempo, la gente olvidó que alguna vez había sido la hacienda más próspera de la región, pero no olvidaron al padre Eusebio. Su nombre pasó de generación en generación, no como el del cura que desobedeció a la corona, sino como el del hombre que antepuso a su gente sobre su juramento, que eligió la compasión sobre la obediencia ciega. Y el mapa falso, ese siguió circulando durante décadas, alimentando leyendas de tesoros jesuitas, escondidos en lugares imposibles, manteniendo a los cazadores de fortunas lejos de la verdad. Y así fue como una decisión tomada en una sola noche de 1767 cambió el destino de todo un pueblo. Porque en la vida hay momentos en que debemos elegir entre la ley y la justicia, entre la obediencia y la compasión. Y a veces el verdadero honor no está en seguir las reglas, sino en proteger a quienes no tienen voz para defenderse. Cuentan los ancianos de esa región que hasta el día de hoy, cuando alguien encuentra ruinas de haciendas jesuitas, busca tesoros que ya no existen. Porque los verdaderos tesoros nunca fueron el oro ni la plata, sino la dignidad, la lealtad y el sacrificio de hombres como el padre Eusebio, que eligieron servir a su gente hasta el último momento. Y aunque muchos siguieron buscando el mapa que todos querían encontrar, la verdad es que el verdadero tesoro ya había cumplido su propósito: salvar a quienes más lo necesitaban, cuando más lo necesitaban. Así son las historias de nuestra tierra, llenas de decisiones imposibles, de hombres y mujeres que pagaron altos precios por hacer lo correcto, y de legados que trascienden el oro y la plata, porque lo único que verdaderamente perdura es el bien que hacemos en este mundo.